Muy buenos días a todos. Espero estén teniendo una bonita mañana. El día de hoy, Adriana Villalba y quien les habla, Jean-Paul Raymond, les vamos a hacer una presentación en este Marsh College respecto de la gestión de la compensación con una mirada al mercado. Cosa que hoy en día es muy importante, ya que no solamente podemos estar mirando hacia adentro cuáles son todas las brechas y cuáles son todos los puntos que tenemos que mejorar, sino que también nos va a servir muchísimo que podamos mirar a los costados, mirar al mercado, mirar las tendencias para poder tomar cada vez decisiones más conscientes al respecto, ¿no? En este sentido, antes de comenzar con esta presentación, sí me gustaría contarles, Adriana y yo pertenecemos a Marsh McLennan. Marsh McLennan es la firma que engloba todas las empresas como Marsh, Guy Carpenter, y donde nos encontramos nosotros Mercer, que es una consultora de gestión de talento, consultora en términos de capital humano, y para ello vamos a comenzar con esta presentación. Inicialmente presentarles quiénes les vamos a hablar. En primer lugar tenemos a Adriana, como les había comentado. Ella es líder de Rewards en la región andina en Mercer y cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión del talento. Es licenciada en Relaciones Industriales en la Universidad Católica Andrés Bello y MBA en EAE Business School. Y yo, Jean-Paul Raymond, egresado en Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Piura, con más de 7 años en términos de consultoría. Actualmente estoy trabajando en el equipo de Rewards con mucho foco en el mercado local. Así que es un gusto conocerlos, un gusto poder estar con ustedes en este espacio y vamos a comenzar con algunos puntos muy importantes respecto del mercado, un poquito de la agenda que vamos a ver. En primer lugar, siempre nos gusta comenzar este tipo de espacios hablando un poco acerca de cómo es que se están dando las tendencias del mercado y entender en este sentido cómo es que la compensación tiempo a tiempo ha ido ganando mucha relevancia e importancia y ha sido una de las decisiones fundamentales a tomar en cuenta para los objetivos estratégicos de las empresas. Y en segundo lugar, como un gran macro tema, ya vamos a comenzar a aterrizar un poco estas tendencias dentro de los hallazgos que hemos podido realizar desde Mercer en nuestro estudio salarial de remuneraciones en el año 2022, ¿no? Entonces, vamos a comenzar un poco con esto. Me pareció importante poder comentar un poco estas líneas que dice Garrett en su libro Why Money Alone Won't Solve the Problem. Las empresas deben encontrar una forma de garantizar que los empleados conozcan el valor de su paquete de retribución total, de modo que puedan elegir con conocimiento de causa al comparar oportunidades. Esto es algo muy importante y de hecho vamos a irlo viendo con mayor relevancia en cada uno de estos hallazgos de las tendencias globales de talento que vamos a ver a continuación. Para darles un poco de contexto y previo a comenzar a destacar un poco lo que estamos viendo en pantalla, los 5 grandes pilares que hemos descubierto en estas tendencias, Mercer todos los años realiza un estudio que se llama el Estudio de Tendencias Globales de Talento, en el cual nosotros vamos recolectando mucha información a nivel global acerca de cuáles son estas grandes tendencias que están persiguiendo el mercado, que le están quitando el sueño a los ejecutivos en diferentes geografías. Y con ello nos hemos encontrado con 5 grandes pilares que vemos que han sido muy importantes y que de hecho de algún modo van a tener cierta injerencia, ¿no? En cómo nosotros vamos a terminar compensando. Entonces, en primer lugar, la pandemia, que es una palabra que hemos escuchado demasiado en los últimos 2 años, nos ha llevado un poco a repensar cuál es nuestra oferta de valor y en este sentido hemos descubierto, o bueno, han descubierto las empresas que debemos estar en constante cambio para poder mantenernos relevantes dentro del mercado. En este sentido, desarrollar un equipo de trabajo que sea resiliente y que esté liderado con valores y que tengan un diseño que vaya siendo cada vez más adaptable, más revisión, estar muy pendiente de cuáles son las tendencias y tomar las acciones en el momento en el que tienen que ser tomadas y no esperar al fin de año para poder recién evaluar si es que está bien o está mal el tema, ¿no? En segundo lugar, trabajar en colaboración. En este sentido, es un punto que de hecho tiene mucho que ver con las personas y de hecho un punto que también vamos a encontrarnos en el tercer grande pilar. Y es que trabajar con colaboración es que tenemos que generar espacios que sean transparentes, que sean colaborativos, incentivar que los trabajadores en la organización sientan que están en un entorno amigable, que están en un entorno confiable y que con ello puedan ir desarrollando diferentes sinergias dentro de todos los equipos.
Posteriormente, como pueden ver también, tenemos el bienestar total. A raíz de la pandemia, nuevamente, el bienestar mental cobró una relevancia muy importante, al igual que el bienestar de salud, ¿no? Y además de eso, un punto que ha comenzado a cobrar cada vez más relevancia es la parte del bienestar financiero. Eh, Todo esto se ve como un paquete de bienestar total y teniendo en cuenta que esto va a tener resultado, va a tener un impacto directo dentro de los resultados del desempeño de cada uno de ellos. Porque si uno no se encuentra bien consigo mismo, ya sea de forma física, ya sea de forma mental o inclusive si es que no sé cómo voy a hacer para pagar las cuentas a pesar de que me hacen incremento tras incremento, sigo teniendo el mismo problema de gastos, entonces yo voy a terminar dedicando más tiempo a preocuparme que a poder desarrollar las actividades que yo tengo que hacer. Posteriormente, contamos con la parte de construcción de la empleabilidad. En este sentido, tenemos que estar muy atentos de cuáles son las habilidades que se van a ir presentando en el futuro. Estar desarrollando a nuestra fuerza de trabajo es un punto fundamental. Entonces, tenemos que estar chequeando que las habilidades que hoy en día estamos teniendo están obedeciendo al mercado y a las tendencias que se van a ir encontrando. Y finalmente, que podamos aprovechar cuál es la energía colectiva de los trabajadores, ¿no? Liberar potencial en estos ambientes de trabajo y siempre hablamos de la propuesta de valor al empleado, que dicho sea de paso, la parte de la compensación que vamos a hablar es uno de los tantos factores. Sin embargo, tenemos que centrarnos en las personas. Ya no podemos seguir hablando de que los negocios giran en torno a las posiciones, sino en torno a las personas y como tal, tenemos que dar una propuesta de valor. De hecho, nos encontramos en un mundo que todo está muy lleno de experiencias, ¿no? Cuando uno va al restaurante, cuando uno va al hotel, cuando uno va a diferentes lugares, de hecho, se va encontrando con experiencias y es lo que uno como cliente que está buscando y los colaboradores hoy en día también están muy pendientes de cuáles son los mejores lugares para trabajar en este sentido. Ahora que tenemos un poco esta mirada de cuáles son las tendencias globales de talento, vamos un poco a aterrizarlas en estas tendencias que hemos seleccionado para esta charla, para este webinar, respecto de las compensaciones. Y en este sentido, una de las tendencias más importantes fue la compensación sin ubicación o más allá de la localidad. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, esto principalmente responde a una pregunta muy importante. ¿Causará el trabajo a distancia un cambio fundamental en las estrategias de compensación? De hecho, la respuesta probablemente sea un sí, y en este sentido el trabajo flexible ha sido una realidad que poco a poco se ha ido insertando al punto que hemos visto que diferentes países, diferentes gobiernos han comenzado a implementar medidas para poder legislar de una forma más eficiente o no tan eficiente en algunos casos este tema. Entonces, es muy importante tener este enfoque 3D y las 3Ds hacen, en verdad, significan o tienen que ver con tres palabras en inglés que sus traducciones es la persona que gana. Este enfoque tridimensional va a ser en base a las personas ganan lo que merecen, what they deserve, en función a lo que aportan, what they do, y finalmente en las habilidades que desarrollan, what they develop, ¿no? Este enfoque tridimensional nos puede ayudar a nosotros a que las personas se encuentren en un punto mucho más deseable dentro de las organizaciones y que la compensación esté dada de acuerdo a los pilares que finalmente van a terminar definiendo el desarrollo profesional de cada uno de nuestros colaboradores. Después de eso, pagar a la velocidad del trabajo, ¿no? Tenemos que realizar revisiones de pagos más frecuentes, tenemos que definir nuestro esquema de compensaciones, nuestro esquema de pago tiene que estar muy alineado a este entorno VUCA que cada vez más estamos viviendo y que aparentemente ha venido para quedarse. Tenemos temas inflacionarios, temas coyunturales, temas de salud, temas políticos, que tenemos que estar constantemente revisando para que podamos entregar el mejor valor a nuestros empleados y asimismo podamos cumplir también con los objetivos estratégicos que al fin y al cabo uno es consecuencia de la otra. En la medida que nosotros tenemos empleados más contentos, esto nos va a permitir a nosotros poder alcanzar estos objetivos estratégicos. Las recompensas deben estar basadas completamente en el valor y en este sentido se habla mucho también de la individualización de las recompensas.
Esto tiene que ir muy de la mano con los trabajadores, tienen que estar muy conscientes de cuál es la filosofía de compensación que nosotros tenemos dentro de la organización, qué es lo que se considera como algo que me va a generar valor, que le va a generar valor al negocio y cómo nosotros podemos recompensar a los trabajadores y cómo ellos van a ser conscientes de esta recompensa de cara a ellos, ¿no? Y en este sentido, se ata mucho con el siguiente punto, que es salarios establecidos por el equipo. Y es que si bien nosotros como líderes del negocio somos quienes finalmente vamos a decidir estos aumentos o quién va a merecer cierto aumento de compensación o no, es muy importante también tener en cuenta qué es lo que el colaborador quiere. Recuerden que hablamos mucho de la experiencia, entonces es muy importante tener en cuenta que la experiencia al fin y al cabo va de cara al colaborador y sería bastante interesante que ellos mismos pudieran definir qué es lo que quisieran recibir, qué parte del riesgo de la compensación están dispuestos a asumir, qué costos o qué pagos adicionales estarían dispuestos a percibir. Todo esto siempre muy alineado con el objetivo del negocio, con la estrategia del negocio. Entonces, estos puntos bastante importantes, voy a pasar a la siguiente, nos vamos a encontrar con las 10 prioridades principales de recursos humanos en el 2022 y podemos ver que existen algunos de estos puntos ya están siendo tocados dentro de las tendencias globales de talentos, están mencionando ya la parte de la compensación y por eso hablamos de que existe una creciente importancia en este sentido. Y es que la tercera prioridad de los ejecutivos ha sido detectada como mejorar los paquetes de recompensas totales. Teniendo en cuenta que mejorar el paquete de recompensa total no significa pagar más necesariamente. Significa, en base a todas las tendencias que hemos ido comentando, armar una propuesta de valor que obedezca a las necesidades del cliente y que del colaborador y que finalmente permita tener un ambiente mucho más sano. En el quinto lugar nos encontramos con un punto bastante similar, repensar los planes de compensación. Y finalmente contamos también con el punto 10 que podemos ver las iniciativas de ESG y la sostenibilidad dentro de nuestra agenda de transformación. Este punto no toca directamente la parte de compensación, pero cuando hablamos de sostenibilidad del negocio, muy importante tener en cuenta cómo repercute esta parte de salarial dentro de toda esta agenda y cómo podemos seguir haciendo el negocio sostenible y rentable dentro del tiempo, ¿no? Algo muy importante a tener en cuenta es que nos encontramos en un momento muy interesante, ya que hoy por hoy están coexistiendo 4 generaciones dentro de los negocios. Tenemos generación Z, los millennials, los X y los baby movers. Y de hecho podemos encontrar diferentes tendencias en cuanto a cómo los trabajadores tienen estas intenciones de abandonar su trabajo. Podemos ver que existe un valor muy importante en cuanto a la compensación en este sentido, ¿no? Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, ¿cómo podemos atraer a los mejores talentos? Esta es una pregunta muy importante y en muchos casos o en algunos casos vamos a encontrarnos que mejorar toda esta experiencia y toda la propuesta de valor que nosotros podemos dar va a ser un factor fundamental, ya que, como podemos ver en pantalla, la marca y la reputación son la segunda razón por la que el talento llega a su organización. Hoy en día se habla mucho del propósito, no solamente en términos de marca de cara al cliente, sino del propósito de cara a los colaboradores. Cuando una persona trabaja en una empresa que comparte el mismo propósito que uno mismo, las personas suelen estar mucho más felices, suelen estar mucho más comprometidas dentro del trabajo y esto finalmente nos va a ayudar a mejorar los resultados que tenemos. Muy importante que podamos, que dentro de la marca que tiene la empresa se pueda reflejar también la filosofía de la recompensa o de la compensación, entender estos beneficios y la experiencia en general del empleado. En este sentido, dentro de esta encuesta spot que sacamos en el 2022 de perspectivas de Mercer sobre la inflación, desafíos del mercado laboral, regreso al lugar del trabajo, vacunas y otros, una encuesta de hecho bastante extensa, hemos encontrado algunos hallazgos muy interesantes. Dentro de ellos, las respuestas más comunes, según esta encuesta,
ha sido el 67% están pensando en reevaluar las ofertas de compensación. Tenemos un segundo punto importante, mejorar la flexibilidad del lugar del trabajo. En este sentido, la implementación de todas estas prácticas de trabajo flexible, trabajo remoto, que hemos estado conversando también hace algunos puntos. Centrarse en la propuesta del valor al empleado o en la marca del empleo también es una de las tendencias más importantes. Y finalmente, que podamos reevaluar la oferta de beneficios. Toda esta información que les estamos dando realmente solo nos asegura y nos confirma y nos reconfirma que el punto, que cada vez más tenemos que estar reevaluando esta oferta que nosotros le estamos dando a nuestros colaboradores para que cada vez puedan tener un mejor ambiente y podamos a su vez obtener mejores resultados. Algunos hallazgos que podemos tener en pantalla también de varias compañías ya están tomando algunas medidas respecto de los incentivos financieros y podemos ver en la misma encuesta que les habíamos comentado hace un rato que hay muchos puntos y de hecho el 47% de los empleados busca como uno de los puntos fundamentales pagar salarios o sueldos por encima del promedio del mercado. De hecho, este suele ser uno de los puntos como más sencillos de pensar, ¿no? Ok, yo quiero retener, quiero atraer a las personas, de hecho yo voy a comenzar a pagar más. Sin embargo, no necesariamente este tiene que ser una regla porque la parte de la compensación, como les habíamos comentado, es un punto importante, dicho sea de paso, pero al fin y al cabo es un punto dentro de todo una oferta que nosotros tenemos que hacer. Y en este sentido, te encontramos con otros factores como, por ejemplo, bonos de retención, aumento de premios de reconocimiento, aumentar objetivos de incentivos o pagos de beneficios. Todo esto muy orientado en todo lo que es compensaciones. Sin embargo, recordemos que existe todo este nuevo universo que ha comenzado a salir de una forma muy importante, pago por habilidades, ¿no? Que también uno puede comenzar a involucrar dentro de su plan de compensaciones. El salario emocional, ¿no? Que uno ya no solamente habla del dinero que uno da, sino el valor que uno le puede agregar a un empleado dentro de toda esta oferta que hemos estado comentando. Y una vez que hemos visto toda esta parte de tendencias mundiales, ¿no? Y un poco, de hecho, revisando nuestro mercado, revisando el Perú, podemos darnos cuenta de que, de hecho, han habido o hay muchas de estas tendencias que están hoy en día pasándonos a nosotros como compañías. Entonces, teniendo muy claro cuáles son estas tendencias de cara al 2022, ya habiendo terminado, ¿no? Dicho sea de paso, este estudio ha salido a inicios del año y vemos que muchas de estas problemáticas o muchas de estas tendencias se han ido cumpliendo. Ahora nos toca un poco ya repensar cuál va a ser el paquete de recompensas totales que nosotros estamos teniendo. Siempre con mucho foco en las personas, con mucho foco en lo que está haciendo el mercado para un poco también subirnos en la cresta de la ola y no esperar que esta nos revuelva. Entonces, como les habíamos comentado, en esta segunda parte nos vamos a centrar mucho más en los hallazgos que hemos podido obtener en nuestra encuesta salarial 2022. Les mostramos en pantalla algunos demográficos para que tengan una idea también de quiénes son los que están participando y cuáles son las características de estas empresas. Nos hemos encontrado con un total de alrededor de casi 3,200 posiciones en todas las organizaciones que han participado en este puesto. 83,895 ocupantes, que esto vendría a ser un poco más el número de personas en total que hemos encontrado, y 284 organizaciones, dentro de las cuales hemos encontrado también que el 15%, ha aumentado el 15% de empresas en los últimos años, el promedio de ingresos de ventas de estas organizaciones desde 195 millones de dólares, tienen en promedio 475 empleados o colaboradores, y la industria que tiene mejor representación en este sentido ha sido la de bienes de consumo. Antes de entrar al detalle de esta encuesta, vamos a hablar un poco de estas macro tendencias. Hemos hablado de las tendencias de talento, pero ahora veamos un poco en términos de realidad, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. En este sentido, podemos ver en la primera curva, tenemos el aumento de salario nominal versus el real. Entiéndase el aumento de salario real, el verdadero aumento que se ha dado en el mercado, y en el nominal entendámoslo como el aumento que se tenía proyectado en una primera instancia, pero que ya llega a de algún modo normalizarse a través de los aumentos reales que se van haciendo. Entonces,
De hecho, desde el año 2020 hasta el año 2023, estamos viendo una tendencia que realmente la podemos ver un poco a la subida. Sin embargo, podemos ver que del 2022 respecto al 2023 se percibe una caída porcentual pequeña, pero al fin y al cabo una caída respecto de la proyección que nosotros hemos percibido de cuáles van a ser los aumentos para el próximo año, ¿no? Sin embargo, esto también se encuentra alineado al crecimiento que hemos ido experimentando del PBI. Si bien en el año 2020 perdimos o hubo un decrecimiento del 11.5% y en el 2021 tuvimos este famoso efecto rebote que nos permitió crecer la economía en un 13.3%, ya con todo el contexto que todos conocemos, ya sea sociopolítico, económico, coyuntural y demás, podemos ver que para este año los datos del BCRP nos han dicho que está esperado que se cierre en un crecimiento del 3% y se espera un crecimiento más o menos similar para el próximo año. Y en este sentido, las tasas de desempleo desafortunadamente no son tan alentadoras. Hemos visto que desde el 2020 ha habido definitivamente un retroceso. De hecho, muchos periódicos, muchos noticieros estuvieron hablando muchísimo de esto en los últimos 2 años, de cómo el desempleo había regresado a niveles de hace varios años atrás. Y en este sentido, hemos visto inclusive que el desempleo del 2022 respecto al 2023 va a aumentar. Entonces, estas son cifras que a nosotros nos permiten entender dónde nos encontramos ahora. Sin embargo, siempre es importante saber y mirar a los costados para entender cuál es el contexto real en el que estamos, en el que nos encontramos hoy en día. Y en este sentido, también nos gustaría realizar una comparación un poco más regional, revisando los países que tenemos a los costados, que mal que bien tienen economías bastante similares a las nuestras en algunos casos. Podemos ver que Perú, en términos de crecimiento del PBI, nos hemos encontrado en segunda posición. En primer lugar está Colombia, tenemos Brasil, Chile y México, de hecho con crecimientos, todos los países mencionados, dicho sea de paso, tienen decrecimientos respecto de años anteriores. Y esto básicamente se fundamenta en toda la inflación que hemos estado viviendo. Las tasas de desempleo, a pesar de que en el Perú nos hemos encontrado casi que nos encontramos en una creciente tendencia del desempleo, podemos vernos que nos encontramos en una posición bastante baja dentro de la región. De hecho, nos encontramos por debajo de países como Chile, Colombia, Brasil, que de hecho este desempleo también se puede justificar mucho en todas las políticas que se han ido implementando dentro de cada una de estas geografías, la realidad que está recibiendo, digamos, Chile en términos de inflación es algo que probablemente haga que las empresas tengan que cuidar mucho la fuerza de trabajo que tienen y esto permita que no exista como este flujo de empleo que sería esperado. Ahora, México sí en este sentido es el país de la región que se encuentra con una menor tasa de desempleo y en la inflación, a pesar de que nos encontramos con unos números bastante grandes en comparación a la realidad a la que nos hemos ido viendo enfrentados en los últimos años, podemos ver que nosotros no somos el más alto de la región. De hecho, con el nuevo cambio de gobierno que han habido en Chile y en Colombia, con las diferentes legislaciones que están sacando en cada una de estas geografías, se ha visto que la inflación ha comenzado a tomar un rol fundamental dentro o más que un rol, es uno de los puntos que más le quita el sueño hoy en día a las empresas. En el caso específico de Colombia, que para el próximo año va a haber un incremento bastante fuerte en términos de la remuneración mínima vital, es algo que definitivamente les está afectando en todo sentido y esto lo podemos ver clarísimo. Colombia está casi que liderando todos los puntos que vemos en pantalla. Entonces, en este sentido, nos hemos encontrado realizando algunas encuestas también. De hecho, habrán escuchado que hemos mencionado muchas encuestas en Mercer a lo largo del año. Estamos preguntando mucho a los colaboradores, a los ejecutivos, a las empresas para saber cuál es el punto de vista del mercado y entender también la realidad que están viviendo. Y en este sentido hemos podido ver algunas tendencias, algunos puntos, porcentajes que nos hablan de cómo las empresas están enfrentando estos cambios de la inflación. Esto es algo muy local, así que en este sentido podemos ver que el 50% de las organizaciones revisan los salarios sin ningún tipo de cambio, sin ninguna modificación. Y esto en verdad se fundamenta porque en Perú, si bien han estado habiendo cambios en el ICP,
la inflación ha estado aumentando. De hecho, todavía no se llega a tener un punto que nos obligue a, como compañías a revisar con mayor frecuencia debido a que, digamos, que los precios de los alimentos puedan estar excesivamente más caros, ¿no? Ciertamente están mucho más caros que antes, pero la realidad es que aún no están en un punto que como organizaciones nos invitan a reflexionar o a hacer cambios en este sentido, ¿no? Ahora, podemos ver que el 30% de empresas están realizando revisiones salariales adicionales solamente para empleados seleccionados. Y en este sentido, esto es un punto que algunas empresas han comenzado a revisar, ya que tienen algunas posiciones críticas, algunos puestos claves que han tenido o algunas personas que agregan un valor o que tienen un potencial muy interesante en la organización, y en este sentido se ha permitido ir revisando esta compensación con más de una vez de frecuencia para poder ir alineando también estos equipos, ¿no? Ahora, el 26%, y esta es una cifra, de hecho, que sí me gustaría resaltar, porque esto es algo que no debería pasar en el mundo real, y es que solamente el 26% de las compañías están comunicando la filosofía de la remuneración de la compañía. Entiéndase, y de hecho lo he mencionado a lo largo de esta presentación varias veces, entiéndase por filosofía de compensación, ¿cuál es es decir, cómo pagan las compañías? ¿A qué le agrego yo valor como compañía? ¿Qué cosa yo estoy dispuesto a remunerar? ¿Qué cosa no estoy dispuesto a remunerar? Si nosotros no tenemos una comunicación efectiva de esta filosofía, al final podemos tener mucha frustración de los trabajadores y de hecho en estas cifras de atracción y de retención del talento lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Las personas muchas veces se quejan de cuánto les están pagando, pero en verdad no se quejan exactamente de eso, sino se quejan de que no saben cómo les pagan. No saben qué es lo que tienen que hacer para seguir creciendo dentro de la organización. No saben cuándo les va a tocar y por qué sí o por qué no, porque este año sí me tocó que me hagan un reajuste salarial o porque este año no me tocó. Entonces, esto de hecho nos invita mucho a la reflexión, nos invita mucho a pensar. Hoy en día yo estoy haciendo esto, mis trabajadores saben por qué les pago, saben cómo les pago, estoy siendo transparente realmente con eso. Y de hecho, esta es la finalidad un poco de estas cifras que nos permitan también hacer, en algunos casos, un mea culpa o en algunos casos, un poco poder repotenciar esta propuesta de valor al empleado que estamos dando, porque al fin y al cabo esta comunicación tengan la certeza de que está dentro de todo este paquete, ¿no? El 18% de empresas proporcionan información y orientación sobre el costo de vida y costo del trabajo, y de hecho, esto me gustaría atarlo también con la parte costo de vida. Esto habla mucho también con la compensación que uno percibe y al final esto también termina decantando en la parte de bienestar financiero, porque si yo no estoy completamente seguro de cuánto es el costo de vida que uno debería tener, cómo es que yo debería manejar mis finanzas, cómo es que debería gestionar esta compensación que yo recibo, al fin y al cabo también siempre voy a percibir que me están pagando poco, ¿no? Y esto es algo que muchas veces no es el caso, muchas veces simplemente existen, no sé, pues estos gastos hormiga, esta famosa rueda del ratón que a medida que uno va gastando más, a medida que uno va ganando más, va gastando más. Todos estos factores van entrando un poco en factor, ¿no? El 17% realizan, perdón, revisiones salariales adicionales para todos los empleados y finalmente el 13% realizan cambios a largo plazo en los paquetes de recompensas totales. Este último punto también está muy atado, o sea, también nos invita mucho a la reflexión, ya que en entornos que se han vuelto de una forma tan ágil, lo vemos de cara, o sea, digamos, como clientes podemos ver esto, como empleados podemos ver que las empresas cada vez están tomando decisiones más rápidas. Ya las revisiones de los planes no se hacen solamente a fin de año, uno puede ver que se hacen cortes trimestrales, cortes bimestrales, semestrales, para que se pueda tener todo este entendimiento del negocio. Entonces, si estamos repensando todo nuestro modelo de trabajo, todo nuestro diseño, todo cómo funcionamos como empresa, entonces repensar el paquete de recompensas totales es un punto que no puede faltar dentro de esta conversación. Ahora, podemos ver en pantalla nuevamente cuáles son los incrementos salariales, ¿no?, que se están proyectando para el 2023 en comparación a lo que estamos hoy en día en el 2022, a lo que se ha percibido realmente, lo que hemos podido identificar dentro de nuestra encuesta. Podemos ver que Perú, si bien ha tenido un real del 6.3, ha disminuido la expectativa o la proyección de cuáles son estos aumentos salariales que se están experimentando de cara al otro año. Y nosotros podemos ver un poco esto, compararlo con la región, porque nuevamente mirar solamente local siempre nos va a ayudar revisar a los lados,
podemos ver el caso particular de Colombia, ¿no? En Colombia se espera que el próximo año haya un aumento de 10, por encima de 4 puntos porcentuales respecto a lo que ha habido este año. Y este punto evidentemente obedece a una coyuntura que ellos están viviendo, lo que les estamos comentando, la inflación la tienen en las nubes, el aumento del incremento salarial de la remuneración mínima vital se viene ya para el próximo año, para inicios del próximo año, entonces las empresas ya tienen que comenzar a incorporar toda esta legislación que ya se ha venido comunicando desde hace algunas semanas, meses, y esto se ve claramente reflejado. En la parte de Chile vemos también que ha habido aumentos bastante importantes, pero en este sentido también sabemos que la inflación en este país, debido a las políticas que se han ido tomando como país, a las legislaciones y demás, también es algo que ha ido afectando un poco a esta compensación. Entonces, en este sentido, muy importante tener en cuenta que si bien los aumentos de cara a la región no están, digamos, no somos tan competitivos en ese sentido, todo obedece a una coyuntura que cada país conoce perfectamente, ¿no? Y en este sentido, digamos que esta disminución también tiene un caso, una expectativa muy coyuntural, ¿no? En este sentido, vemos nuevamente cuáles son las intenciones de contratación, rotación y empleos demandantes. Podemos ver que el 30.1% de las organizaciones están planeando aumentar la cantidad de empleados y esto seguramente está muy linkeado también con la disminución de trabajadores que en los últimos años estuvo percibiendo a raíz de la pandemia. Entonces las empresas están nuevamente, y de hecho ya con los levantamientos oficiales del gobierno de todas las medidas de salud que se estaban teniendo acá en nuestro país, ya las empresas podemos ver que están comenzando a volver a lo que iban antes, ¿no? A la forma de hacer antes, a la operatividad al 100% que tenían anteriormente. Y con esto podemos encontrar que muchas de estas organizaciones, un tercio de ellas, están pensando en crecer en su headcount o en su número de empleados totales. El 6.5% de las organizaciones planean reducir la cantidad de empleos y esto también puede obedecer a sectores que son muy puntuales. Sectores que en su momento tuvieron que, debido a la demanda creciente y a la agilidad que hemos estado hablando mucho en esta presentación, han tenido que ir trabajando en base a las necesidades de sus propios clientes y para cubrir estas demandas, esta demanda rebote, por así decirlo, han tenido que tener un número de colaboradores mayor al que normalmente han estado acostumbrados. De hecho, lo podemos ver en empresas, no acá en Perú particularmente, pero hemos visto que empresas tecnológicas como Twitter o Meta están despidiendo empleados el 30% de su headcount, del 20%, 15% de su headcount. Entonces, esto realmente es también un poco un eco de lo que estamos viviendo acá en una mucho menor medida, claramente, ¿no? Ahora, hicimos dentro de nuestra encuesta de remuneración total una pregunta, ¿no? Si es que la organización tiene alguna dificultad para contratar o para retener talento, y en este sentido tuvimos un no bastante amplio. Sin embargo, existe un tercio casi de todas las empresas encuestadas que sí encuentran un desafío poder atraer o retener a sus talentos. Y de hecho, en la parte inferior podemos ver una estadística que nos va a hablar un poco acerca de cuál ha sido este movimiento en términos de rotación en cada uno de los niveles de la organización, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, en el 2022, la rotación del personal de las cabezas de organizaciones, CEOs y demás, ha sido un 0%. Entonces, esto nos está diciendo, nos está dando muchos mensajes respecto del mercado. Las organizaciones hoy en día están cimentando, están consolidando un poco el tema de liderazgo, la estrategia y poder implementarla. En el tema de ejecutivos también hemos visto que existió cierto movimiento en los años anteriores. Sin embargo, en este año en las empresas encuestadas se ha percibido un 0% dentro de esta rotación. A medida que nos vamos yendo a posiciones menos ejecutivas en el término de vimos también crecimientos en el término de rotación involuntaria, ¿no? Del 5 y del 6% en los años anteriores, que nuevamente obedece mucho a la pandemia. Sin embargo, en este año hemos visto que se ha reducido en una manera bastante importante en el 1%. Y bueno, las demás posiciones, que son probablemente posiciones un poco más, digamos, de nivel operativo, un poco más tácticas, temas de profesionales de ventas, profesionales de no ventas, white collars o blue collars,
que en este sentido los white collars son como posiciones más administrativas y los blue collars son posiciones más de planta, más operativas. En este sentido hemos visto que las tendencias han sido muy parecidas. Podemos ver lo más resaltante en el 2020, muchos de estos blue collars hubo una rotación muy alta, involuntaria, y esto en verdad obedeció netamente a la pandemia. Hemos visto que estos números ya se están regularizando un poco. Así que vemos un futuro, o bueno, estamos viviendo en un presente bastante optimista y de hecho con los números como están en términos de tendencia, en términos macroeconómicos, parecería que nos vamos a quedar en puntos muy parecidos, ¿no? Ahora, estamos hablando mucho de la deserción, de la rotación, y se los había comentado hace un par de diapositivas atrás. ¿Cuáles son estos 10 principales motivos que hemos podido hallar? En este sentido, el 77% de la población que hemos entrevistado tiene insatisfacción con la remuneración y la capacidad de obtener un salario más alto en otra compañía. Acá nuevamente recae en lo que habíamos hablado acerca de la comunicación de la filosofía, la comunicación de nuestra política salarial. Muchas veces los trabajadores no se quejan o no... Claro, no se quejan o no tienen una poca satisfacción en base al salario que perciben, sino a que no saben qué es lo que tienen. Hay muchas empresas que últimamente han comenzado a implementar tal vez esta parte de beneficios, de compensación flexible, beneficios flexibles. Entonces, si uno no sabe qué es lo que tiene y no puede explotar al máximo toda esta oferta, toda esta propuesta de valor que como organizaciones le podemos dar a nuestros empleados, entonces ciertamente vamos a tener una sensación de que no están siendo remunerados efectivamente, ¿no? Ahora, ese es el 77%, sin embargo, los puntos que podemos ver a continuación no tienen tanto que ver con la remuneración directamente per se. Hay muchos temas, razones personales, cambios a una función distinta, términos de agotamiento, desgaste, falta de posibilidad de trabajo flexible. Esta falta de trabajo flexible probablemente sea un punto que con mayor demanda vaya a aumentar en los próximos años, también con la inclusión de la generación Z dentro de las fuerzas laborales que sí definitivamente están con todo este tema del nomadismo digital, que es algo que se tiene que ir pensando dentro de la propuesta de valor. Ahora, podemos ver que cada una de las regiones, cada una de las geografías a nivel LATAM, cuentan con impulsores de la compensación. Los impulsores de la compensación, en resumidas palabras, son aquellas industrias o aquel factor que hace que haya un porcentaje de desviación de la compensación respecto de la compensación mínima vital. Y en este sentido, que creo que no es ninguna sorpresa para ninguno de los presentes, en el caso de Perú podemos ver que la minería y la metalurgia tienen un nivel de impacto del 53.6% dentro de la región. De hecho, en el caso de Medio Oriente y África, la parte de químicos es también aplastante el nivel de impacto que tiene. Y si esto ya no solamente lo comparamos con la región, sino lo vemos un poco también a nivel local, a nivel de Perú, podemos ver que el nivel de impacto que tiene el nivel del puesto, en este sentido, si hay un nivel de impacto del 100%, la industria se encuentra en segundo lugar con un 26%, y podemos ver que hay una gran diferencia dentro de cómo paga el sector de minería, y de hecho seguramente todos tenemos algún amigo que trabaja en mina y nos deben haber contado de los beneficios que ellos perciben, y es algo bastante conocido dentro del mercado. Y en el caso de la industria que tiene un porcentaje de pago más bajo, ha sido la industria del retail, también por la fuerte parte operativa que se encuentra a los diferentes niveles en cada una de estas organizaciones. Entonces, en este sentido, y como para hacer un poquito más interactiva este espacio, nos gustaría preguntarles, si quieren, pueden utilizar el chat para hacer esta respuesta. ¿Cuál creen ustedes que es el país que mejor paga a ejecutivos y gerentes? Evidentemente estamos hablando regionalmente, es decir, países de América Latina. Así que esperamos sus respuestas y después de eso pasamos a la siguiente diapositiva para contarles un poco de cuál es este país. ¿Ok? Vemos Estados Unidos como uno de los países. Vamos a dar
unos segundos más, a ver si alguien quiere tener alguna opinión. Canadá, Estados Unidos. Vemos que Estados Unidos refleja bastante. Adri. Y ahora que mencionan Estados Unidos, igual acá estamos hablando de Latinoamérica, pero el tema de Estados Unidos a mí me parece súper interesante, porque de hecho ayer conversábamos con un cliente, porque estábamos viendo las estructuras salariales de Guatemala, y me decían, Adriana, no sé qué pasa, pero mis estructuras en Guatemala son más altas que las de Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Porque esto es bien extraño. Y yo cuando escucho cosas como esta, Estados Unidos es muy competitivo, sí, pero en la parte de compensación variable, sobre todo para mandos medios hacia arriba y en compensación ejecutiva. Hay una diferenciación respecto a Latinoamérica impresionante. Y de eso vamos a conversar más adelante. Vamos a estar hablando de todo lo que es el tema de la compensación variable a corto y largo plazo, que es clave en todo lo que es la gestión de compensación. Pero muy bueno que haya salido este punto de Estados Unidos. Gracias, Adri. Veo ahí un comentario de Javier, que en América del Sur puede ser Brasil y luego Chile. Ya teniendo varias respuestas, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, un poco mostrarles este resultado. Y de hecho podemos ver que en términos de ejecutivos, en el primer lugar, tenemos que hacer esta diferenciación, ¿no? La compensación, el salario base anual, que básicamente es el salario que uno percibe, en Perú sería salario base por 14, y tenemos la compensación en efectivo total target, que esto ya viene a incluir toda la parte de variable y demás, que dentro de los puestos ejecutivos, como bien mencionó Adri, es un porcentaje importante. Podemos ver que el primer lugar es Ecuador y sorprendentemente el segundo lugar es Perú. Seguramente nadie se lo esperaba. Y en el caso de gerentes, sí podemos ver también, perdón, en el tercer lugar. En el segundo lugar tenemos a Chile, ¿no? En el caso de gerentes, también podemos encontrarnos nuevamente en el tercer lugar, Ecuador en primer lugar, Chile en segundo, y bueno, seguramente en todo este tema de Ecuador afecta mucho el hecho de que ellos ya son una economía dolarizada, ¿no? Entonces, no sé si quieres ahí complementar en algo, Adri. Sí, por ahí mencionan en el chat, en la parte de preguntas y respuestas y en el chat general, mencionan mucho el tema de Brasil y siempre me gusta acotar sobre esto porque Brasil, de alguna manera, hace 8 años, cuando hacíamos esta comparación, pues Brasil tenía unas estructuras salariales súper competitivas. El tema es que la devaluación del real impactó mucho y hoy en día economías que de alguna manera, o sea, digamos, no estamos en el mejor momento económico y lo sabemos, pero sin embargo seguimos flotando respecto a la región. Entonces, nuestras estructuras salariales han venido ganando mucha competitividad y evidentemente Ecuador, a ser un país que está dolarizado, pues empezaron sus estructuras allí a subir. Ahora, cuando vemos esto en contribuidores individuales, o sea, personas que no tienen gente a cargo, Ecuador baja un poco. La brecha salarial en Ecuador entre contribuidores individuales y mandos y senior eh, es bastante alta. Entonces, esto cambia un poco cuando vemos la distribución a nivel de compensación ejecutiva, ¿no? Entonces, esto era un poco lo que les queríamos mostrar en torno a cómo estamos posicionados o cómo está posicionado el mercado, digamos, frente a la región, tanto en el salario base como en la compensación target, que acá es importante decir que cuando hablamos de compensación target estamos incluyendo ya los bonos variables a corto plazo, ¿no? Ahora bien, yo les quisiera hacer otra pregunta y es, ¿cuál creen ustedes que es el país con la mayor brecha salarial? Esperamos sus respuestas en el chat nuevamente. Y por ahí hacen un comentario que el rubro o el negocio donde los ejecutivos o gerentes se desempeñan es importante resaltar. Sí, sin embargo, les digo que en Perú la compensación es bastante
homogénea, es decir, hay países y yo que, o sea, digamos, mi rol actualmente es ver compensación desde Guatemala hasta Perú, o sea, llevo ya tiempito viendo la región andina. Hay países como Colombia, donde la diferencia entre sectores es muy marcada. El sector energético en Colombia marca una diferencia importantísima en cómo se compensa a los ejecutivos versus el resto de las industrias. Y les diría que acá sí, pues pueden haber algunos sectores como el sector de servicios financieros, incluso minería, que son un poco más competitivos, pero realmente insisto que nuestra compensación cuando comparamos respecto a la región es bastante homogénea en ese aspecto. Eso para, digamos, aclarar este comentario que nos hicieron que me parece importante de comentarlo a todos. Por acá ponen cuál es el país con mayor brecha salarial, Perú. A ver, ya veamos, si quieres continuemos para ver. Y la verdad es que el país que hoy en día a nivel ejecutivo tiene una mayor brecha salarial entre hombres y mujeres es Chile. Sin embargo, esa brecha se viene acortando y se viene acortando por un tema que también es importante y es que desde hace 5 o 7 años para acá, la cantidad de mujeres que tenemos en posiciones ejecutivas también ha aumentado. Y esto es importante decirlo porque uno puede comparar salarios o puede comparar brechas, pero cuando digamos, cuando empiezas a tener poblaciones más grandes, pues empezamos a ver allí también que estas diferencias se van acortando. Además que hoy en día, lo mencionó Jean-Paul en una de sus láminas más arriba, las empresas compensan a los colaboradores por el nivel de carrera, por el nivel de puesto. Esto, la verdad es que al menos en el mercado formal, y esto siempre lo acoto porque digamos, da para mucho, pero en el mercado formal, que es el mercado con el que nosotros trabajamos, que es la muestra de empresas con la que nosotros trabajamos, esto realmente se da de esta manera, se administra por nivel de puesto porque ya hay una estrategia de compensación. Por supuesto que si vemos esto en un mercado mucho más informal, definitivamente las brechas con seguridad van a ser bastante más amplias. De hecho, si se dan cuenta en la lámina, los niveles profesionales en Perú, la brecha prácticamente es poco significativa, 0.2%, no es una brecha salarial. Sin embargo, si yo veo esto en puestos no profesionales en el mercado informal, con seguridad vamos a tener brechas y de hecho está en, si uno se mete a ver las estadísticas en el INEI, en el Instituto Nacional de Estadística, podemos ver que en el mundo menos formal esto es bastante más amplio. Pero sí quería acotar que digamos, en el ambiente donde nos desempeñamos, pues estas brechas se han ido acortando y yo creo que cada vez más se van a seguir acortando. Cuando yo presentaba resultados sobre este tema hace 10 años atrás, 8 años atrás, la brecha salarial en el caso de los ejecutivos era de 25%, era altísima, y en el caso gerencial era de 16%. Me acuerdo perfectamente de la cifra. Entonces, esto ha cambiado mucho. Entonces, hasta ahora venimos hablando de lo que es el salario fijo, pero a partir de este momento vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona y que tiene que ver con la compensación variable, porque la compensación variable hace parte de esta propuesta de compensación total que Jean-Paul mencionaba. Entonces, vamos a ver cómo estamos en temas de incentivos a corto plazo en Perú. Hoy en día, y este número a mí me parece realmente significativo, 93.5% de las organizaciones tiene una política de incentivos de corto plazo o bonos variables. Y en esto quiero hacer mucho énfasis de que nuevamente estamos hablando del número de empresas con el que nosotros trabajamos. En nuestra encuesta hay alrededor de 290 compañías. Esto ha sido un avance inmenso en temas de bono de desempeño. Esta elegibilidad, que es cuando decimos que el 90% de las organizaciones tienen una política de corto plazo, se ha venido incrementando de manera muy exponencial en los últimos 5 años. Igual, cuando damos resultados de estas encuestas hace 9, 10 años atrás, la elegibilidad era algo del 45-50%. Entonces, no es menor. Y esto tiene que ver con que
se ha profesionalizado mucho el tema de compensaciones en el país. De hecho, hoy en día muchas universidades dan certificados en temas de compensaciones. Entonces, esto hace que las empresas y también, digamos, muchos modelos de empresas multinacionales se han, digamos, copiado incluso algunas empresas nacionales acá en Perú. Hoy en día, la cabeza de una organización o digamos el CEO de una organización puede estar recibiendo alrededor del 30% de su compensación en incentivos de corto plazo, o sea, en un bono de desempeño anual. Los ejecutivos, o sea, los reportes al gerente general o presidentes de las organizaciones alrededor del 25%, los mandos medios 20% y incluso los profesionales alrededor de un 10%. Entonces, esto realmente es significativo porque los incentivos a corto plazo son una herramienta de gestión para los líderes de las organizaciones. Y para mí es el camino donde debemos medir el desempeño. Hoy en día muchas empresas, y no solamente acá en Perú, sino en Latinoamérica en general, el desempeño lo pagan o lo premian mediante las revisiones salariales, entonces damos ajuste salarial por inflación y por desempeño. Y yo creo que ese es un mix que tiene que ir cambiando, que no ha cambiado todavía en Latinoamérica, pero que en las economías maduras realmente las organizaciones la revisión salarial la hacen por mercado, por competitividad o incluso por equidad interna, y el desempeño se mide en el incentivo de corto plazo. Esa es la herramienta que tenemos para medir el desempeño. Y de hecho, otro dato interesante que no está acá, pero que se los quiero comentar, es que anteriormente muchas organizaciones en Perú pagaban el bono de desempeño o las utilidades. Entonces pagaban uno de los dos y el que fuera mayor, ese te pagaba. Y esto también ha tenido una transformación. Y hoy en día las organizaciones entendieron que el bono de desempeño va por el bono de desempeño, es una herramienta para evaluar el desempeño y las utilidades es un pago de ley, que no dejan de ser menores en el mercado, pero que las empresas entendieron que si realmente querían impulsar el tema de la gestión de desempeño, la utilidad tenía que desligarse de este pago. Y otro tema importante, si seguimos a la siguiente, que les quería contar como un dato así como de color, es que cuando vemos cómo son los incentivos de corto plazo en economías más maduras como el mercado americano, hoy en día ya algunas organizaciones, y fíjense que la prevalencia no es muy alta, empiezan a vincular algunos objetivos o algunos indicadores de ESG o de ASG, como se menciona en español, al bono de desempeño. Entonces empezamos a evaluar todos estos temas de sostenibilidad, de gobernanza sociales dentro de las políticas de incentivos a corto plazo de los ejecutivos. Y esto es realmente importante porque si nosotros queremos organizaciones sostenibles en el tiempo, tenemos que empezar a medirlas dentro de la compensación variable. Si seguimos una lámina más adelante, vemos cómo está el tema de los incentivos de largo plazo. El tema de los incentivos de largo plazo todavía tiene una elegibilidad por debajo del 50% del mercado. Sin embargo, ya empieza a ser representativa. Que el 40% de las organizaciones tengan un incentivo de largo plazo nos empieza a hablar de cómo el mercado va variabilizando sus paquetes de compensación. Hoy en día, digamos que los vehículos más utilizados en estos temas de largo plazo son las típicas opciones de acciones, acciones restringidas, que digamos son vehículos asociados a la generación de valor o a la creación de valor en las organizaciones. Sin embargo, yo veo con muy buenos ojos que algunas empresas empiezan a tener vehículos un poco más simples, un poco más sencillos de comunicar, que son estos bonos diferidos en cash a largo plazo, pero también orientados a la creación de valor en la organización. Si vamos a la siguiente lámina, acá hay un tema que les quería simplemente mencionar, y es que vemos cómo definitivamente en
economías más maduras, donde muchas empresas cotizan en bolsa, pues tienen en Estados Unidos particularmente las opciones de acciones, los performance shares y las acciones restringidas son, digamos, los vehículos más utilizados. Pero cuando nos vamos, por ejemplo, en el caso de Brasil, vemos como ya empezamos a tener estos cash de incentivos a largo plazo de los que les hablaba y empiezan a tener cierta prevalencia en el mercado. El tipo de incentivo a largo plazo que nosotros utilicemos va a depender muchísimo de la madurez del mercado, de la cultura, del perfil de los inversionistas de la organización, pero siempre van a ir orientados a la creación de valor y realmente es una herramienta muy buena para generar igual sostenibilidad y crecimiento en el largo plazo, para vincular a los ejecutivos de la organización con los resultados de negocio que tanto importa. Sobre todo, y les digo esto porque para mí la variabilización de la compensación es el futuro de la compensación, porque nos encontramos en mercados muy dinámicos y mercados con muchas coyunturas. Hoy en día, o mejor dicho, hace año y medio atrás la coyuntura era el COVID, pero mañana puede ser cualquier otra coyuntura que puede ser de salud, que puede ser económica, que puede ser política, y tener una compensación variable, un componente de la compensación variable importante dentro del paquete de compensación total, permite a las organizaciones no generarse grandes costos fijos, sobre todo en escenarios coyunturales. Y esto es importante. Si vamos a la siguiente lámina, vemos, por ejemplo, cómo es el mix de mercado en una economía como la americana, ¿no? Donde el 65% de la compensación de un CEO es incentivo a largo plazo. Y si lo vemos en Latinoamérica, en promedio, el 50% de un CEO es la compensación fija. Entonces, fíjense cómo realmente estamos hablando de economías que han ido cambiando, o mejor dicho, como Estados Unidos variabiliza mucho su compensación, al igual que en Europa, y nosotros, tanto en Asia como en Latinoamérica, seguimos siendo muy paternalistas en temas de la compensación fija. Nuevamente creo que esto con los años va a ir evolucionando, pero bueno, creo que es una mirada interesante a lo que pasa en el mundo. Y si vamos a la siguiente, vemos también cómo en estos mercados, sobre todo en el mercado americano, también en los incentivos a largo plazo se empiezan a utilizar indicadores de ESG, que son tan claves para la generación de valor y para la sostenibilidad de las organizaciones. Por ejemplo, hay algo que no se menciona acá, pero ¿qué tal si yo el día de mañana realmente coloco como una métrica dentro de un incentivo a largo plazo tener claras las líneas de sucesión de la organización? Porque no es que un CEO se vaya a retirar o alguien de su primera línea se vaya a retirar. Puede pasar algo coyuntural, un accidente. Si no tenemos línea de sucesión, ¿quién va a sustituir a esa persona? Entonces, la sucesión es parte de los indicadores de ESG y es parte de la sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones. Y te voy a pedir, Jan, que vayamos de frente, porque ya estamos un poco con el tiempo en la parte de beneficios. Yo acá lo que les quería mencionar es que realmente en temas de beneficios, los beneficios que se siguen gestando en el mercado son muy similares a los que venimos viendo hace muchos años atrás. La EPS definitivamente pues sigue siendo el beneficio de salud con mayor elegibilidad en el mercado. Sin embargo, posterior a la coyuntura del COVID, empezaron las empresas a otorgar préstamos y préstamos de emergencia que empiezan a tener una relevancia importante dentro de la elegibilidad del mercado. Y dentro de los beneficios de bienestar, que quizás no está mencionado acá, pero que les puedo contar, o sea, fíjense, el 78% ofrece un programa de bienestar. Acá hay muchas cosas. Y lo que nosotros vemos ahora es que hay, por ejemplo, mucho apoyo psicológico a los colaboradores. Sí, sin duda toda esta coyuntura de salud relacionada al COVID generó muchos problemas en la salud mental de los colaboradores de las organizaciones y de su familia. Entonces, ofrecer estos programas de bienestar como ayudas psicológicas, como programas de yoga, programas de nutrición, realmente
es un beneficio que ha incrementado muchísimo en las organizaciones y que además yo creo que llegó para quedarse, no es algo pasajero. Otras organizaciones están empezando a ofrecer incentivos en temas de internet, en temas de conectividad, para las personas que van a continuar trabajando desde casa, ¿no? Entonces, ese creo yo que es otro tema importante. Y les diría que en temas de beneficios, eso es lo que nosotros estamos viendo. El trabajo flexible llegó para quedarse y se va a mantener. Hay algo que mencionaba Jean Paul al inicio de la presentación y es cómo nosotros le vamos a dar un vuelco también dentro de los equipos de compensaciones y relaciones laborales a estas nuevas formas de contratación. Porque, por ejemplo, empiezan a tomar mucha fuerza, sobre todo en la industria de alta tecnología, y acá no estoy hablando del mundo, estoy hablando de Perú, donde empiezas a contratar gente que no necesariamente está acá, están en Indonesia, están en la India, están en China, están en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo la legislación, porque acá se tienen que unir una serie de factores, van a acompañar a esta transformación del mercado? Porque yo creo que cada vez más vamos a competir como talento global y no como talento local. Entonces, eso es un punto allí que les puedo dejar como reflexión de cierre. Y otro tema de bienestar que me parece importante comentarles es, y dejárselos como de cierre y para que lo evalúen, y es cómo el apoyo en temas de bienestar financiero deberíamos empezarlo a involucrar con las estrategias de compensación. En estos días yo daba una charla fuera de Perú y les contaba que había un cliente particular que había empezado a gestionar estos temas de bienestar financiero como parte de la estrategia de compensación. ¿Por qué? Porque si yo tengo una población donde el 50% de mi gente tiene un nivel de endeudamiento por encima del 50% de su paquete de compensación anual, no importa cuánto le incremente de revisión salarial, da igual si le incremento 4, 10 o 15%, la persona va a seguir endeudada. Entonces, por eso no es feliz con su compensación, pero el problema no es la organización, es el colaborador y su forma de administrarse. Pero probablemente nadie le enseñó sobre educación financiera. No estoy hablando de personas no profesionales, estoy hablando de distintos niveles de carrera. Incluso en algunos proyectos que hemos hecho, nos damos cuenta que grandes niveles de endeudamiento son a niveles ejecutivos. Entonces, ahí les dejo eso como una última reflexión para darle vuelta y que creo que es un tema interesante que puede venir a gestar o a ser parte de la estrategia de compensación y beneficio. No veo más preguntas por acá. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. La presentación sí va a ser enviada, va a ser compartida, así que por esa parte no se preocupen. Igual tienen pues nuestros contactos y nos pueden escribir cuando deseen. La verdad ha sido un placer compartir esta mañana con ustedes y espero que tengan muy buen día.